hermanos, muy grata bienvenida para cada uno de ustedes a un nuevo video del canal Un Remanente Volverá. Soy el hermano Jonathan Rubina. Espero hayan tenido muy buena semana. Estamos grabando nuevamente este video para ustedes. En cuanto a Isaías, llave del libro de Mormón, vamos a ir directamente a la presentación para ir avanzando y de esa manera poder optimizar los tiempos. Espero hayan podido ver la primera clase, que es clave para poder seguir el hilo conductor con respecto a la clase que vamos a hacer el día de hoy. La clase anterior vimos acerca de la tipología bíblica, la importancia de comprender que Dios actúa a través de patrones y cómo el poder dilucidar eso nos va a ayudar a prepararnos para poder comprender de mejor manera cómo están entrelazadas en este gran tapiz de las Escrituras ya la doctrina, las enseñanzas y los asuntos que vendrán en el futuro, para precisamente no ser engañados como nos dicen actualmente nuestros profetas modernos. Vamos a seguir con la presentación, la vamos a subir de inmediato para que podamos aprender lo más rápido posible, ya que se nos viene muy luego, primer Nefi 2021, donde se insertan ahí directamente el capítulo 48 en el primer Nefi 20, capítulo 48 de Isaías, y el capítulo 49 de Isaías en primer Nefi 21. Esperamos también hacer un programa especial con estos dos capítulos para poder entender un poquito el contexto, versículo por versículo. Ok, seguimos con la clase y vamos a partir con una diapositiva básica, que es esta que está acá. Esta es parte de la portada del libro de Mormón. ¿Por qué he puesto esta portada para poder compartir con ustedes en esta presentación acerca de a quién está dirigido el libro de Mormón? Esto tiene que ver porque el libro de Mormón nace a raíz de ciertos convenios que nuestro Padre Celestial ha hecho con algunos hombres justos a través de la historia. Y estos convenios Él los ha extendido para todas las personas que cumplan los términos del pacto. Entonces me gustaría hacer hincapié en para quién está dirigido el libro de Mormón y cómo Isaías viene a ser parte importante también para este grupo de personas a los cuales está dirigido. Dice lo siguiente, por tanto, es un compendio. Esto es de la mano de Mormón. Dice en la portada del libro de Mormón, directamente José Smith lo tradujo tal como estaba escrito en las planchas. Dice, escrito en los lamanitas, quienes son un resto, un remanente de la casa de Israel. Entonces, todo tiene un propósito y todo tiene un contexto. No por nada Mormón puso que está escrito a los lamanitas. El Señor hizo muchísimas promesas a Nefi, a Leí, a Jacob, que su descendencia no iba a ser destruida totalmente. Entonces, una de las prioridades del libro es poder dar cumplimiento a esa promesa del Señor que le hizo a ellos, que los descendientes de su padre, de Leí, no serían destruidos por completo. Entonces, este libro va dirigido a ellos. También llegará a los judíos, ¿ok? Y a los gentiles. Hemos podido definir que los gentiles en el libro de Mormón somos nosotros, somos parte de ese grupo de personas. Es así como se nos llama en el libro de Mormón. Más allá de que estemos bajo un convenio, de que hemos recibido cierta primogenitura, o sea, la hemos recibido, la de Efraín, pero estamos catalogados en este grupo. Ok, sigamos. ¿Cuál es el objetivo del libro de Mormón? Dice que es mostrar, ¿cierto?, al resto, al remanente de la casa de Israel, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Entonces, hago esta introducción precisamente con la introducción de Mormón en el libro de Mormón, porque veamos cómo está tan enlazado Isaías también con este mismo grupo de personas. Isaías siempre le habla a un pueblo bajo convenio, y como Nefi, Jacob y el Salvador Jesucristo ocupan sus palabras para poder dirigirse a los grupos a los cuales va como objetivo el libro de Mormón. Y dice cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del Señor.
Palabra clave en la presentación, convenios, pactos, y sepan que no son ellos desechados para siempre. ¿Ya? Porque entonces esta introducción la hice para poder llegar a esta diapositiva. Hay algo que se llama la teología del pacto. ¿Qué es la teología del pacto? Lo vamos a leer textual. Dice, todos los convenios que Dios hace definen su relación con su pueblo y con los individuos. Tal como Dios espera de Israel, Él mismo actúa en todo momento bajo las normatividades, dice ahí, de los convenios que ha realizado. Entonces, Dios establece un marco que debe ser eterno, sin duda alguna, de convenio tras convenio, bajo diferentes parámetros, propósitos y términos. De hecho, Dios no hace nada, ya sea en la antigüedad o en los últimos días, a menos que se ajuste a las relaciones de los convenios en el que opera. Aun cuando Dios interviene en la historia humana, sus acciones se derivan de relaciones de los convenios que crean la oportunidad para este tipo de intervención. ¿Qué quiere decir esta frase? Que Él interviene en la historia humana y que sus acciones se derivan de la relación de los convenios que crean la oportunidad para este tipo de intervención. Lo que ocurre aquí es que cualquier pacto que se realice con Dios tiene aparejado, ¿ok? Van juntos, bendiciones por obedecer los términos del pacto y también maldiciones por no obedecer dichos términos. Cualquiera de las dos consecuencias a raíz de las decisiones que tome la humanidad genera esa instancia propicia para que Él intervenga, tanto para liberar a un pueblo, como lo vimos en el capítulo anterior, a través de un éxodo que está siendo subyugado, ¿ya? O que Él necesita que puedan ser refinados y salir a un lugar de una tierra prometida, o en su defecto, tener que ser arrasados, ¿ya? Por no haber cumplido los términos del pacto. Interesante. Entonces, ese es el marco en el que nuestro Padre Celestial opera. Son convenio y tras convenio. Hay muchos convenios que quizás ni siquiera recordamos de antes de nacer y que probablemente hicimos. Recuerden que así como se nos ha enseñado que la restauración es continua, la creación también es continua. No son eventos únicos. Esto es un giro eterno. Aprendamos cómo opera Dios. Ya es Dios. Nos creó. El hombre hace cosas extraordinarias con el material que tiene acá en la tierra. Y Dios, Todopoderoso, ¿qué no puede hacer? Sigamos. Con respecto a los convenios, hay dos tipos. Están los convenios condicionales e incondicionales. Por ejemplo, vamos a citar tres convenios, los más comunes e importantes a través de la historia que Dios ha ejecutado con el hombre. Uno es el convenio de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Con ellos hizo convenios incondicionales. ¿Y en qué consistieron? En entregarle una tierra prometida, si cumplía los términos del pacto, y una posteridad duradera. Y obviamente la protección de Dios. Eso lo encontramos en Génesis 15, 18 y también capítulo 22 y 17. Ese es un convenio. Entonces, estos convenios no han sido abolidos en cierta medida. Quizás no se practiquen de la manera como el Señor lo estipuló, pero están vigentes para el Señor. Y sus promesas que Él le hizo a estos hombres, ¿ok? Se extienden hoy para toda la humanidad y para todo el género humano. Y en eso viene a aparecer el libro de Mormón como respuesta a este tipo de promesas que el Señor hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Otro tipo de convenio es el convenio de Sinaí. El convenio que Dios hizo con su pueblo en Israel, en el desierto de Sinaí, fue un convenio condicional. Este tiene una condición para que el Señor les pudiera bendecir. Y es que las bendiciones, dependían de si su pueblo guardaba los términos del pacto, que eran los mandamientos. Y todas estas ordenanzas y rituales que debían realizar, era un pacto tipo colectivo. Todos debían obedecer.
o de lo contrario, no eran bendecidos. Por eso mismo fue que tuvieron que andar errantes los 40 años en el desierto, hasta que una generación pudiera cumplir los términos del pacto y estuvieran preparados para entrar en la tierra prometida. Ese es el convenio del Sinaí. ¿Ok? Hay un convenio que no se menciona muchísimo, o no lo hemos visto tan en profundidad, que se llama el convenio de Dios con el rey David. Este convenio para los últimos tiempos es muy importante porque tiene la particularidad que aquel que está bajo este convenio funciona como una especie de salvador sustituto, no espiritual porque ese es uno solo, quien realizó esa gran labor, que es el Salvador Jesucristo, pero se convierte en un salvador sustituto para poder liberar en ciertas condiciones a algún pueblo de algún asedio o del peligro de muerte, de una amenaza física. Y si después de que David había demostrado fidelidad bajo todas las condiciones, Dios hizo un convenio incondicional con él, como muestra de su amor por David. Al igual que en otros convenios incondicionales, Dios garantizó a David una tierra prometida y una descendencia duradera. Podemos ver todo esto en Salmo 89, ¿cierto? En todo lo que tenemos acá abajo. Entonces, estos solamente son algunos ejemplos de que Dios opera bajo esta normativa. Convenios, pactos. Luego están en la actualidad nuestros convenios personales que hacemos a través del bautismo, a través de la recepción del Espíritu Santo, a través del sacerdocio de Aarón, recibir el sacerdocio arónico y de Melquisedec, los varones, nuestras ordenanzas y convenios que hacemos en el templo. Pero como pueblo, el Señor opera bajo estos términos. Ahora, ¿por qué era importante entender esto? ¿Por qué? Porque quiero que podamos comprender que Isaías también viene en un proceso de poder ayudar al cumplimiento de esas promesas que hizo. Por eso que lo insertan. Es una también de las razones por qué aparece insertado en el libro de Mormón. ¿Okay? Porque al final podríamos decir que es también un libro escrito a los lamanitas, ¿ya? Para poder recoger esa rama. Porque ellos deben su oración. Ellos son la casa de Israel. La casa de Israel, como lo vimos en la clase anterior, son los lamanitas, los judíos y las 10 tribus. Nosotros somos gentiles que hemos sido asimilados entre las naciones. ¿Okay? Pero tenemos una primogenitura como santos en los últimos días. Es por eso que nuestra labor es muy importante, del recogimiento. El artículo de fe número 10 habla del recogimiento literal de la casa de Israel. Hay que ir allá, hay que ir rescatarles, hay que ser salvadores sustitutos en el convenio de Dios con el rey David como un ejemplo, ¿ok? Para poder rescatarlos del cautiverio. Para poder avanzar con esta base, que espero que podamos ir todos entendiéndola y entretejiendo, donde en el primer capítulo vimos la importancia en la tipología bíblica, que Dios opera bajo esos patrones, modelos de personas, de instituciones, de acontecimientos, y los cuales se van a repetir en el tiempo final. Y con este inicio de clase, de esta segunda clase, donde podamos también entender que Él opera a través de pactos, convenios. Entonces no es nada al azar, nada es un evento único. El libro Mormón, Doctrina y Convenio, la Perla de Gran Precio, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todos de una u otra manera están entrelazados. Siempre, siempre desde el inicio, los profetas vieron el fin de esta tierra y de la humanidad, en qué condiciones se llegaría. Entonces, esa es la importancia de comprender estas dos cosas bases: tipología bíblica, patrones por los cuales Dios actúa en la antigüedad para mostrarnos qué hará en el futuro, y también los convenios por los cuales Él opera, y que solo bendice o se maldice de acuerdo al cumplimiento de esos convenios o pactos. Para ir avanzando un poco con la presentación, quisiera centrarme en un discurso que dio el elder Bruce R. McConkie en el año 1976, en la Leona de ese año, para poder
comprender qué es lo que nos pasa con Isaías, qué ocurre, por qué nos está costando tanto. Ahora estas semanas hemos estado viendo y conociendo un poco a la familia de Leí en el libro de Mormón, conociendo a sus hermanos mayores, cómo están actuando, y podemos ver lo siguiente, que a ellos les cuesta muchísimo poder comprender las cosas que se les están enseñando. Incluso manifiestan que no comprende las palabras. Y el Elder McConkie dijo lo siguiente, dice que Lamar y Lemuel eran prototipos del cristiano moderno. Les era casi imposible comprender la difícil doctrina que predicó este gran profeta. Y por su falta de discernimiento espiritual, se encontraron en el camino hacia su destrucción. Nefi, en cambio, dijo, mi alma se deleita en las palabras de Isaías. Tenemos el gran profeta Nefi. Tenemos las grandes palabras que pronunció en 1 Nefi 3:7, iré y haré. Y resulta que en ese concepto que nosotros ocupamos muchísimo, iré y haré, Nefi va y hace, y se deleita en las palabras de Isaías. En cambio, la Mar y Lemuel no las comprendían. ¿Por qué? Por su falta de discernimiento espiritual. El Elder McConkie dice, y después de todo, quizás nuestra salvación dependa de la habilidad que tengamos para entender los escritos de Isaías tan perfectamente como Nefi. Imaginen el parámetro que pone él. Deberíamos entender las palabras de Isaías tal como las entendió Nefi. Acá hay un punto. Cuando nos miramos en nuestra membresía normal, con un profeta, un hombre ungido del Señor, un apóstol, siempre vemos nuestra condición inferior, ¿ok? Pero no hemos podido dimensionar que tenemos los mismos convenios personales, estamos bajo los mismos convenios colectivos y también podemos gozar de la misma influencia del poder del sacerdocio, así como la influencia del Espíritu Santo. Y que si guardamos los mandamientos, términos del pacto, debiéramos recibir la misma capacidad de discernimiento espiritual para poder comprender estas cosas. Lo que pasa es que hay que pagar el precio. Y ese precio es dedicar un tiempo deliberado durante el día al Señor, en oración y en lectura de las Escrituras. Sobre todo este año, que es la oportunidad idónea para poder comprender a Isaías en el libro de Mormón. Sigue el Elder McConkie, tenemos que reconocer que hay en el mundo mucha gente que no los comprende, siempre hablando respecto a Isaías, aún en la iglesia verdadera. Entre aquellos que deberían tener la inspiración del Espíritu Santo, hay muchos que evitan los capítulos que se refieren a Isaías en el libro de Mormón, como si se tratara de una parte sellada. Quizás para ellos lo sea. Si bien cierto, tal vez sea cierto que este profeta es uno de los más difíciles de entender, también debemos saber que sus palabras son de extrema importancia para nosotros y que debemos hacer un esfuerzo por meditar sobre ellas. Son de extrema importancia, dice, en la diapositiva anterior. Después de todo, quizás nuestra salvación dependa de la habilidad que tengamos para entender los escritos de Isaías. Eso es muy interesante. O sea, son palabras del apóstol Bruce R. McConkie, pero también tenemos las palabras del Señor en el libro de Mormón. Lo dio como mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, si el Señor nos manda a escudriñar Isaías, también va a preparar la vía, como dice en 1 Nefi 3:7, para cumplir con lo que nos ha mandado. Y esa vía la ha preparado para nosotros. ¿Qué dice el Elder McConkie para seguir con la presentación? Dice, pero las proféticas visiones de Isaías no tienen por qué ser incomprensibles para los santos, sino que deberían irradiar desde el corazón de cada miembro de la iglesia para aquellos que deseen verdaderamente ampliar y perfeccionar su conocimiento del plan de salvación y de los tratos, convenios, teología del pacto, lo vimos recién, ¿cierto? Y de los tratos del Señor con su pueblo en los últimos días.
la luz que procede de la pluma de este gran testigo de Cristo, es decir, Isaías, quien en muchos aspectos fue el profeta más grande de Israel. Qué hermosa invitación, qué hermoso desafío nos plantea el Elder McConkie para poder aprender acerca del profeta Isaías. Ahora, para terminar, ¿qué es definitivamente lo que vamos a necesitar para comprender de una vez al profeta Isaías? Nefi nos da la respuesta. Lo hace en segundo Nefi 25. Versículo 1 dice: Ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Eso necesitamos entender. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. No se lo pierdan. Entender la manera de profetizar entre los judíos. No es lo mismo que acá en Occidente, como se escribe o como hemos sido enseñados, educados con respecto a la lectura de cualquier libro. La manera de profetizar de los judíos es distinta. Y en el versículo 4, la segunda llave, dice: Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oído a mis palabras. Pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Entonces, dos conceptos que nos entrega Nefi: entender la manera de profetizar de los judíos y obtener el espíritu de profecía. Entonces, esas dos cosas las vamos a ver en la próxima clase para poder ver en qué nivel estamos con esos dos consejos que nos está dando al respecto. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. Hermanos y hermanas, esto nace, como decía en otras presentaciones, de mi motivación personal de poder llevar lo que yo he podido comprender al respecto. Es un mensaje esencial, ya lo sabemos. Isaías vio el fin de los tiempos y lo vio cuadro por cuadro, casi fotograma por fotograma, ¿ok? Lo que él vivió en su época, no escribió todo, pero él seleccionó, bajo la guía del Señor, obviamente, los eventos y personas. Casi ninguna persona se pierde ahí en el panorama de Isaías en su propio libro con respecto a representar un patrón, un modelo de alguien en el futuro. ¿Ok? Es un libro muy claro en ese aspecto, es un libro sencillo y claro cuando las cosas se ven bajo la luz del Espíritu Santo. El Evangelio es sencillo, la plenitud del Evangelio es así, es así. Hay que pagar el precio y el precio es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Hay que dedicar tiempo al Señor y renunciar a las cosas que nos distraen durante el día, que nos adormecen y nos hacen sin querer a veces estar en un sueño, en un letargo, y no aprovechamos la oportunidad del Espíritu para aprender estas cosas. Muchísimas gracias, hermanos, por estar hoy aquí conmigo y les deseo una gran semana y bendiciones para todos. Adiós, nos vemos en el próximo programa.